tal, estimado televidente? Un placer poder saludarles en este día. Está usted viendo Claro y Oscuro, programa editado para Berea Visión en la televisión local aquí de San Diego, canal 50.3. Y quiero agradecer a todos los televidentes, tanto en la ciudad de Tijuana como aquí en San Diego y las áreas circunvecinas, estén con nosotros en esta programación, en el propósito de querer llevar hasta ustedes temas de actualidad que puedan realmente contestar muchas inquietudes que hay, digamos, entre la sociedad en el aspecto religioso. Nos hemos dado a la tarea de alguna forma de investigar cada uno de los temas, los relacionados a lo político religioso, relacionados a lo que viene siendo religioso con la moral, la historia exactamente bíblica con la historia, digamos, contemporánea, y sacar de alguna manera una idea que coadyuve en el despertar de las conciencias. Es parte precisamente de nuestro propósito. Y para ello hemos preparado en esta ocasión un tema muy de actualidad, sobre todo entendiendo y comprendiendo las condiciones de la sociedad en cuanto pues, a ese rumbo tan catastrófico que se lleva con la relación, vamos a decir, del pecado, la maldad, aquello sacrosanto, aquello, digamos, que es ambiguo, pues todo aquello realmente que es sacropagano, pero que de alguna manera hay una razón para poder abordar cada uno de estos temas. Para ello, cuento con el apoyo de nuestra joven historiadora, Esther Castellanos, a quien le doy la bienvenida. Esther Castellanos, bienvenida, ¿cómo estamos? Muy bien, mucho gusto estar una vez más en esta programación y pues agradeciéndole también al público que continuamente nos hace llegar sus comentarios, muchos de ellos muy positivos y que nos ayudan a seguir animados a seguir haciendo este tipo de programas. Teníamos en la cartera, dentro de nuestra agenda, la invitación del pastor, precisamente Lee Miniman, pastor de la Iglesia La Luz del Mundo, aquí en la ciudad de San Diego. Pero en su viaje que llevó a cabo en aquellos lugares fue a Australia, precisamente dentro de lo que viene siendo la responsabilidad ministerial con su pues encomienda. Llegó realmente cansado, lo miraba hace un momento, pues recién, digamos, desempacado, por decirlo así, y miraba su agotamiento, y por esta razón no nos acompaña para abordar este interesante tema, pero tendremos la oportunidad, esto se lo garantizo, estimado televidente, de que en el momento en que sea posible lo tendremos con nosotros para corroborar parte de lo que en esta ocasión queremos en este punto tratar con usted. Es sobre el cierre de una gira de evangelización que acaba de concluir precisamente por Europa el apóstol Nazón Joaquín García. En su mensaje en Lisboa, Portugal, último lugar de su visita, se refirió precisamente a lo que viene siendo la veracidad de su doctrina contra la prédica y simonía de falsos redentores. Al escuchar parte de su mensaje, ya que aparece en las redes sociales, de alguna manera, incluso en editoriales, nos dimos a la tarea, encomendaba yo aquí a la joven historiadora un tanto, pues investigara sobre cuál es el éxito, por decir así, el éxito de esta institución, dado que vimos en algunas imágenes la forma en que pues cientos de miles de seguidores, de personas, tanto en Sudamérica, en Centroamérica, aquí en la República Mexicana, donde ya se presentó, como fue en esta ocasión allá en aquellos lugares de Europa. Presentándose de inicio fue en Inglaterra, el primer lugar es del Castellanos, donde él hace su aparición,
y con aquel primer mensaje que envía, digamos, a su comunidad. De ahí se va, digamos, para ese lugar de Barcelona y empieza un recorrido en algunos otros países en donde sus ayudadores de alguna manera se encargaron también de apoyarlo, visitando los lugares que para él era un tanto imposible porque es demasiado trabajo, ¿no? Pues sí, una de las, iba con un contingente, varios ministros en esta gira. Sí. En algunas de las transmisiones llegó él a decir, ¿verdad?, que no todos estaban en los lugares donde él se estaba presentando porque les había mandado, los había distribuido por el continente. Algunos estuvieron en Italia, otros estuvieron en Francia, y así les estuvo para que fueran y animaran a la iglesia, porque es una parte, así lo comprendí yo, Sí. en esta tercera parte de esta tercera gira, iba solamente a visitar unos países para después seguir en este recorrido. En lo personal con los demás lugares. Sí. Porque hay que tomar en cuenta que está muy cercana la reunión más grande que tiene la Iglesia La Luz del Mundo, que es la conmemoración de la Santa Cena en el mes de agosto en la ciudad de Guadalajara. Y que, por cierto, estando en Europa, ya para regresar a este continente, al final de mes, que fue que apenas el 30 de junio, enviaba una carta desde esos lugares haciendo la invitación a la iglesia para que estuvieran presentes en aquella ciudad de Guadalajara. Entonces, todavía faltan muchos lugares que él dijo, cumpliendo esa promesa, lo decía ese día domingo que él se presentaba en Lisboa, cumpliendo esa promesa que él había hecho, que donde estuvieran 2 o 3 miembros de esta iglesia reunidos, él ahí iba a ir. Y pues se ha visto que no ha tenido nada que ver para estar acompañando a los hermanos de la Iglesia La Luz del Mundo, el que sean muy numerosos los lugares para ir a ese lugar. Sí. Voy a poner un ejemplo. Cuando hizo su primera presentación en Chile, pues la membresía era pequeña comparado a otros lugares, por decir así, de México. Un ejemplo, en Talca era un número un poquito más grande, pero en Mendoza el número era muy pequeño. Sin embargo, ahí él estuvo. En Uruguay de la misma manera, aunque eran menos de 30, creo que eran 25, menos de 25 almas, de 25 hermanos, él ahí estuvo presente. Llega a Colombia, donde es uno de los lugares donde más es prolífero en la iglesia, y vemos que tampoco tuvo que ver que fuera una grande multitud para estar ahí. En Europa de la misma manera, un solo lugar que era Londres, en Inglaterra, y se presenta. En España, pues se presentó en más lugares, pero es una iglesia que tiene mucho más tiempo establecida en Europa. Lisboa, pues se ve en la transmisión, era un grupo muy reducido, pero él hizo hincapié en eso, cumpliendo esa promesa que él había hecho al inicio, aquel 14 de diciembre, de ir y estar con los hermanos, consolándoles, impartiéndoles un consejo, fueran muchos, fueran pocos, fueran muchos como en el caso del estadio que se llenaba en Veracruz, o fueran pocos como en Lisboa, en el que se veía un número muy pequeño, pero en todos llevaba el propósito, o lleva el propósito, de dar a conocer esta prédica, de dar, como él dijo, en los diferentes lugares donde él se ha presentado, estudios, al hablar sobre temas que para la iglesia son muy importantes. Fíjate que en este punto es importante para nuestros televidentes. Sobresale la responsabilidad de un ministerio, de un apóstol, de un hombre de Dios, que de alguna forma, como dice Esther, se compromete, digamos, a visitar todos los lugares donde la iglesia tiene presencia. Hablamos cerca de 50 países. En cuanto a la numeración, algunos muy prolíferos, otros en realidad obras que van formándose, pero que es como se da inicio, digamos, a esta obra en el año de 1926. Por encima de lo que pueden ser las grandes o pequeñas multitudes, no es más que una comparación o una vivencia que se dio hace cerca de 2000 años, cuando Jesús da inicio precisamente a esta obra de gracia. Pues
Así como tuvo, digamos, 120 en una ocasión, pues tuvo 2,000, tuvo 3,000, digamos, reunidos, digamos, en su 4,000, momento, 5,000. 4,000, llegó hasta 5,000. Estamos hablando en cuanto a concentraciones que se dieron cuando él visitó algunos de estos lugares por los que anduvo predicando su evangelio, hablo de Cristo. En el caso, digamos, de un apóstol, es exactamente lo mismo. Sobre todo cuando se inicia, vamos a decir, una obra en determinado lugar, pues los sufrimientos, las carencias, las limitaciones son demasiadas, pero muy por encima Esther Castellanos, de lo que vienen siendo las multitudes, los congregantes, hay algo que llama la atención y para nuestros televidentes yo quiero remarcar estos puntos y quiero compartirlos con ustedes, estimados pues televidentes, radioescuchas, lectores que por ahí nos siguen en las redes sociales, tanto en Facebook como en YouTube. El ministerio apostólico, que es lo que se me hace interesante, Esther Castellanos, es de rectitud. El ministerio apostólico no admite ambigüedades. Y esto lo digo yo por el tema que él abordó. Los falsos redentores, que fue el punto, digamos, donde él habló sobre lo que viene siendo esa multiplicación, vamos a decir, de sectas, de grupos, de redentores falsos. Y toca este punto él. El ministerio apostólico no admite, es recto y no admite ambigüedades, que será un punto que trataremos. El siguiente será el ministerio del hombre natural entre lo legaloide y la corrupción. El tercer punto es el éxito del primitivismo cristiano y la iglesia de la restauración. Si me permites, Esther Castellanos, me gustaría hacer una pequeña introducción del tema para ya dar ahora sí que inicio formal a este interesante punto. Decía Saulo de Tarso, un hombre de Dios que hace cerca de 2000 años, anduvo propagando precisamente la gracia que de Dios había recibido. Y mencionaba él, pero por la gracia de Dios, dijo él, soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano, dice, para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, habla de los apóstoles, pero no yo, dijo él, sino la gracia de Dios conmigo. Una frase muy interesante de Saulo de Tarso. El apóstol Pablo, en una de sus tantas defensas, hay que tomar en cuenta que este hombre enfrentó a los sempiternos, precisamente enemigos de la cruz de Cristo, a falsos doctos de la palabra, quienes por consecuencia resistieron el designio de Dios precisamente en su ministerio. Había una desconfianza muy natural que se había dado entre los judíos, entre los no judíos, circuncisos o no circuncisos. Se había dado en ellos una desconfianza tal, porque conocían un pasado precisamente de Pablo que les preocupaba. Les hacía desconfiar. Simplemente tuvieron temor de tener un acercamiento con él por la fama que él había creado. ¿Cuál era su fama? Haber sido perseguidor precisamente de la iglesia. Hablamos de un pasado que jamás demeritó su designio apostólico. Por ello, cuando Ananías, aquel hombre de Dios que fue designado para ir ante él y hacerle ver qué es lo que Dios quería, por decir así, de ese llamamiento que le había hecho cuando lo derrumba de aquel caballo, cuando oye una voz, cuando el llamado de Cristo llegó a él. Dice que Ananías le resistió un poquito al Señor. Y le decía, bueno, pero ¿cómo voy a ir si es que no conoces lo...? Y le dijo él unas palabras tajantes. Ve, dice, porque instrumento escogido me es este. Y ahí que Pablo con humildad se consideró el más pequeño de todos los apóstoles. Y dice que destacó con firmeza el éxito de su trabajo por encima de sus homólogos, los demás apóstoles. Esther Castellanos.
qué difícil, por decir, cuando en el llamamiento de Dios se puede traer a lo mejor un pasado un tanto, digamos, preocupante, como fue el caso de Pablo, que en su momento, pues ya digamos, de aflicción en cuanto a conciencia y ver la resistencia que habían aquellos que de alguna forma a los que tenía él que ir y convivir, y qué difícil, al grado de sentir, pues soy el último de los apóstoles, cuando el llamamiento de Dios lo había distinguido en la misma, digamos, calidad de apóstol, en la misma calidad, vamos a decir, de ministerio, pero él con humildad reconocía no haber sido digno. Sin embargo, destaca el trabajo que él había hecho. Bueno, hay una cosa que es bueno que también observemos. En el caso del apóstol Pablo, humanamente hablando, era muy lógico el temor y la desconfianza que sentían los miembros de la iglesia hacia él. Porque ya sabemos, quienes han leído la Biblia, que el apóstol Pablo, antes de ser el apóstol Pablo, era un hombre que perseguía a la iglesia porque él en el era un hombre que practicaba el judaísmo y era muy celoso, como él da testimonio en el libro de Gálatas, en el primer capítulo, que era tanto su celo que aventajaba a muchos de sus contemporáneos y que era mucho más celoso de las tradiciones que alguno de ellos, y que había recibido una instrucción, vamos a decir, muy esmerada por los mejores de su tiempo. Entonces, él en ese celo que tenía, pues lógico, consideraban el hablar del Evangelio de Cristo, pues para él era una ofensa, y él lo único que estaba haciendo era defender a su manera, a su manera. Pero como los planes de Dios ni los caminos de Dios son los del hombre, y como a veces dicen las gentes, Dios trabaja en maneras muy maravillosas y misteriosas, pues resulta que lo tenía preparado para otra cosa. Entonces, ¿cuál era la misión que tenía en la vida que tenía el apóstol Pablo? Pues precisamente ser eso, un apóstol en su iglesia. Que muchos sentían esa desconfianza, que era natural, ¿verdad? Que hubiera, por instinto de conservación, que hubiera esa desconfianza. Sin embargo, como lo mencionaba usted de Ananías, recibe, mira Señor, pero si tú has visto los males que ha hecho contra tus santos, y todavía viene respirando, como lo narra el mismo Pablo, todavía respirando amenazas contra aquellos cristianos. Viene pero para matarnos, y tú me dices que vaya y le hable. Era lógico que sintiera eso, pero dice Dios, como a Dios nadie le ordena, dice, mira, ve porque instrumento escogido me es este. No está diciendo es un instrumento que voy a escoger o me está agradando para que lo haga. Escogido ya está hablando de que ya había habido, ya lo había seleccionado y ya lo demás ya no contaba. Que por esa conducta que él tuvo en muchas de sus cartas, él decía, y yo no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía la iglesia, y yo me considero a mí como abortivo, como a lo último fue lo que me llamó. No era porque lo fuera, porque ni era abortivo, ni era el último, ni era indigno, porque esa elección ya estaba hecha. Así es. Entonces, pensemos, ¿verdad? Sin embargo, era la humildad que él tenía, porque decía, yo fui perseguidor de la iglesia. Sí, fue perseguidor de la iglesia, pero vemos que en el momento en el que él recibe ese llamamiento, dice, Señor, aquel que venía muy fiero, perdonen la expresión, aquel que venía muy macho, muy arrojado para destrozar y acabar y exterminar a cristianos, ese hombre implacable, cuando le dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Yo soy Jesús al que tú persigues. ¿Qué quieres que yo haga? ¿Dónde quedó ese hombre amenazante? ¿Dónde quedó ese hombre recio? Porque se sujetó a esa voluntad de Dios. ¿Qué hace con él como apóstol? Aquellos que él persiguió, los cuidaba. Hay una carta que él escribe a los que estaban en la región de Tesalónica y dice, ustedes saben cuánto nos han llegado a hacer a nosotros, queridos, que como la nodriza cuida, ¿verdad?, a los que estaban bajo su cuidado. Nosotros hemos sido tiernos. Y en otra de sus cartas él dice también,
en ninguna forma había sido menor que los otros apóstoles. Tuvo que defender su ministerio porque había otros que le consideraban, por haber sido perseguidor, por no haber sido llamado al apostolado en el tiempo que Cristo estuvo sobre la tierra, pues no lo consideraban apóstol. Fíjate, Esther Castellanos, que dentro de lo que estás exponiendo, llama la atención exactamente, estimado televidente, que cada uno de los llamados a un ministerio, y esto es interesante porque vamos a incluir, vamos a decir a todos aquellos que de alguna forma puedan, digamos, jactarse, puedan autonombrarse, puedan, por decir así, autobendecirse o decirse que son, digamos, iluminados por Dios. Considero que cada quien puede tener, digamos, una razón, una forma para decir el por qué está llevando a cabo tal o cual actividad, vamos a decir, de evangelización. Pero hay algo muy importante, estimados televidentes, que es necesario que analicemos para conocer lo que es realmente un auténtico siervo de Dios. Hoy como ayer, la responsabilidad ministerial de los grandes siervos de Dios, llámense profetas, llámense apóstoles, llámense doctores, pastores de la iglesia, sobre todo en la iglesia que Jesucristo fundó, priorizaron su misión espiritual, destacando en ello su trabajo, su obra misionera y todo lo que su gran responsabilidad les demanda, sin rebasar cada uno de ellos el lugar para el que fue llamado, sea el apóstol, el apostolado para la revelación, el fundamento y dirección, por decir así, de la iglesia, el profeta como un visionario que está contemplando lo que vendrá el día de mañana a través de las escrituras, el pastor para la retención y cumplimiento de la doctrina, o el doctor, en este caso en el discernimiento de la palabra. Hombres asignados que coadyuvaron en tiempo y forma en el rescate espiritual de las almas cautivas por el pecado. Hablamos de todos aquellos que decía Esther Castellanos, el Señor, los hambrientos, los sedientos, los enfermos, todos aquellos ajenos al plan del reino de Dios, por los que entregaron su vida en sacrificio vivo. Pablo lo describe de esta manera. Dice, no damos ocasión a ninguno, dice, para tropiezo, para que nuestro ministerio sea vituperado. Antes bien nos recomendamos en todo, dice él, en todo, como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, decía él, en azotes, indiscutiblemente, sufrimientos, hambres y muchas otras cuestiones que ellos tuvieron que enfrentar en su momento. Todo esto viene acompañado dentro de lo que viene siendo lo que es un verdadero hombre de Dios. Pero el punto que trataremos en la parte que viene es cuál es la doctrina, cuáles son las características, cuál es realmente el trabajo de evangelización por el que viene en el rescate, vamos a decir, de las almas. Y vamos a llegar a un punto en donde pondremos sobre la balanza lo que viene siendo el éxito de este tipo de ministerios, como el que hoy desarrolla, digamos, en Europa, el apóstol Nazón Joaquín García, que es exactamente en el mismo parámetro de lo que vino haciendo, digamos, en su momento Aarón Joaquín González en su momento, y después Samuel Joaquín Flores. Y vamos a destacar por qué el éxito de este ministerio, por el contenido, por el celo, por la fuerza de la palabra, sobre todo por la rectitud de sus ministerios, sin ambigüedades, sin compromisos y siempre con el compromiso de la palabra de verdad. Será el segundo tiempo que tenemos en este importante tema. Vamos a ir a un pequeño corte, estimado televidente. Regresamos con usted, no le cambie, y viene algo que va a ser muy interesante para todos ustedes, sobre todo aquellos que quieren conocer cuál es el éxito de la iglesia del mundo.
Estamos de regreso, estimado televidente. Está usted viendo Claro y Oscuro. Habíamos mencionado el tema de esta ocasión es el éxito del trabajo del apóstol Nazón Joaquín García en Europa, donde cierra con un éxito total su gira de evangelización universal. En el tema anterior, exponíamos nosotros las razones que hoy vamos de alguna manera a descifrar del éxito de su ministerio, de su iglesia, de esta institución, por decir así, religiosa, que de alguna forma se ha distinguido a través de los tiempos. En un editorial precisamente que se escribió hace unos días para Claro y Oscuro, se hizo mención sobre una investigación que pues se ha realizado sobre estos 12 milenios, por decirlo así, desde los principios de nuestra era hasta nuestros días, sobre algún individuo, algún grupo, alguna organización, alguna iglesia que haya intentado cuando menos acercarse milimétricamente a volvernos a ese, digamos, cristianismo de los primeros siglos. Hay que tomar en cuenta, estimado televidente, que después del tercer siglo, teniendo el control Roma, en este caso, digamos, de lo que era el cristianismo, se llega a un acuerdo histórico con Constantino y los papas del momento. Una fusión que tenía un solo fin: colonialismo, controlación de las masas, la institución de evangelios realmente ambiguos, fraudulentos, simoníacos, en donde poco a poco, a partir del tercer siglo, se llega a una descomposición total. Tratamos de investigar dentro de lo que viene siendo la historia universal algún personaje que destacara, que hubiese destacado en ese objetivo preciso, Esther Castellano, de regresar a la aplicación de ese cristianismo original. Pero encontramos casi en su mayoría que todos fueron intentos de aborto, Esther Castellanos, hasta la llegada de, en este caso, de Lutero, que fue uno de los que se arroja, por decir así, en ese propósito de querer de alguna forma regresar al pasado. Saca 95 tesis, entre ellas el mercantilismo, el comercialismo que había, digamos, de la venta de la salvación y tantas cosas que sacó a relucir. Pero a final de cuentas, Esther Castellanos, ese gran reformador que se da y que logra la separación, digamos, del romanismo, resulta que viene siendo un aborto, por decir así, digamos, de reforma, porque recompone 2, 3 cuestiones, pero sigue arrastrando todo aquello que había amamantado, vamos a decir, de la savia, de errores teológicos, de errores doctrinales, de imposiciones religiosas, que el catolicismo ya había establecido como reglas de fe. Entonces, no encontramos, Esther Castellanos, alguien quien hubiera logrado, vamos a decir, cuando menos acercarse a lo que era la restauración realmente de ese cristianismo del primer siglo. ¿Cuál sería tu opinión como historiadora? Mire, en una ocasión escuché a alguien hacer la siguiente observación, y de ahí espero partir. Sí. Él decía que cuando el libro de Apocalipsis fue escrito en la ciudad de en Roma, ya en el imperio, ya había papas, ya andaban ahí 4 más o menos, ¿no? Los primeros, Lino, no recuerdo el otro, los otros 3. Pero curiosamente, ese libro del Apocalipsis o el de Revelación, como se le llama, no se lo revela a Dios, no le muestra a Dios esos designios a aquellos que estaban, aunque perseguidos, dice en la Iglesia Católica, aunque perseguidos, pero con mayor libertad, a uno que estaba en una isla
allá en una cárcel en Patmos, alejado de todo. Y sin embargo a ese se lo revela. Y dice, ¿por qué ustedes creen que no? Preguntaba esta persona, ¿por qué creen ustedes que no se lo reveló a los que estaban en Roma, sino a uno que estaba en prisión? Y fue algo que lo escuché hace muchísimos años. Y cuando uno ve en la historia, en que ya en Roma en esos momentos ya había una lucha intestina, de que muchos guardaban un cristianismo más apegado al romanismo que el cristianismo. Acordémonos que cristiano es aquel que sigue las enseñanzas de Cristo. La doctrina de Cristo. Por eso cuando en el libro de los Hechos dice que se les llamó, cuando ellos salieron que venían por aquella diáspora que se dio cuando fue la invasión en Jerusalén, y que salen y que hubo una persecución, todos esos eventos que se dan en aquellas regiones, y dice que entre esos pues iban los judíos, dice, porque se soltó los creyentes judíos, porque se soltó una persecución a causa de la muerte de Esteban, y ya sabemos todo lo demás que sigue en la historia, ¿verdad? Pero cuando ellos iban en esa salida, dice que iban predicando. Cuando llegan a cierta ciudad, en esa ciudad les empiezan a llamar por primera vez cristianos. No de una manera como ahora en el siglo XX, en el siglo XXI, cuando todos, ahora le preguntan, ¿y tú qué eres? Yo soy cristiano, yo creo en Cristo, sigo en Cristo, aunque se lleve una vida muy contraria a lo que es enseñanza, a lo que es ser un cristiano. ¿Y por qué se les llamó cristianos? Pues porque iban siguiendo la doctrina de él. Sin embargo, el mismo apóstol Pablo da testimonio cómo ya se estaban introduciendo en aquella primitiva iglesia herejías, doctrinas de hombres. El mismo Juan, que escribió el Apocalipsis, lo dice, ¿verdad? Que en los postreros tiempos el espíritu, ¿verdad?, iba a haber un espíritu contrario y curiosamente empieza a dar unas características, y que van a prohibir casarse y van a prohibir a tomar ciertos alimentos. Dijo, el espíritu del anticristo. Sí, así fue. Y así fue. Entonces, una doctrina que guardaba en apariencia ciertas cosas, pero que en la práctica ya no las tenía, porque se fueron introduciendo cosas muy contrarias al evangelio. Llega lo que viene siendo la Reforma, y con Lutero, con Calvino y con otros tantos, hasta un monarca llamado Enrique VIII, porque no lo dejaban casarse, y formó su propia iglesia allá en Inglaterra, la iglesia de Inglaterra, la iglesia anglicana. Pero todos de alguna manera, si ve uno, por ejemplo, la iglesia anglicana, sin ofensa, pero sigue guardando, aunque tienen ciertas cosas de la Biblia, siguen guardando muchísimos ritos de la iglesia católica. Lo que se mamó de esas aves. O sea, aunque permiten el matrimonio, se permite el matrimonio de ministros, se permite el divorcio, todo esto, de todas maneras ellos pero siguen en ritos y en muchas cosas lo siguen guardando. Si ve uno el protestantismo, los miembros del protestantismo histórico siguen guardando ciertas cosas. Por eso cuando se lleva a cabo en los años 60 el Concilio Vaticano II, a los que llaman Juan 23, los hermanos separados, llegan a ciertos puntos de convergencia. ¿Por qué convergen? Porque tienen raíces históricas que comparten. Así es. Entonces, vamos a decirlo, ¿verdad? Por eso es que a veces llegan a haber un ecumenismo. Pero si nos ponemos a analizar, como usted decía, ese cristianismo primitivo, genuino, genuino, el original, como fue en el primer siglo, pues nos vamos a dar cuenta que está muy diferente, porque se predican muchos evangelios. Aunque hablen de Cristo, se predican muchos evangelios. Fíjate que las Sagradas Escrituras, Esther Castellanos, no se equivocan. Estimado televidente, ahí se da cuenta puntual de lo que fue exactamente la vida, la obra, el ministerio, el trabajo, la doctrina, ese evangelio genuino que se establece en los principios de nuestra era. En las Sagradas Escrituras
allí quedó plasmado para nuestra enseñanza. Si alguien pretendía la restauración, como lo estamos exponiendo, lo expone Esther Castellanos, si alguien pretendía la restauración, al final de cuentas, de acuerdo a lo investigado, de acuerdo a la historia, quedó muy lejos del objetivo. Esther Castellanos quedó muy lejos del objetivo, porque no pudieron concretar. En algunas pláticas que he tenido con algunos ministros, con todo el respeto que me merecen, yo les he dicho, hablando acerca del Lutero, para mí fue un aborto de reformador, porque no pudo. No pudo ni siquiera el 50, ni el 60, ni el 70% restaurar de lo que él venía peleando. Cambió dos o tres cuestiones, como bien lo menciona Esther Castellanos, pero siguió alimentándose, amamantándose de esa doctrina que él había de ahí aprendido. No puede ser eso restauración. Entonces, no encontramos a través, vamos a decir, de ese entonces, años 1500 serían aproximadamente, a la fecha, dentro de la historia universal, alguien quien haya logrado, y esto es interesante, estimado televidente, reflexiónelo, analícelo con nosotros, si hay alguna inquietud, puede usted mandarnos un correo electrónico, raguila05@aol.com, y vamos a dar respuesta a cualquier inquietud. No ha habido un hombre con la capacidad de haber realmente restaurado lo que fue el genuino cristianismo. Tuve la oportunidad de invitar juntamente con mi compañero Santiago Vázquez, Esther Castellanos, que en ese entonces estuvieron con nosotros, a este monseñor Rafael Rodríguez Guillén, con 2 doctorados realmente científicos, muy bien preparado este hombre, monseñor de la Iglesia Católica por derecho. Y lo invitamos a una reunión que se llevó a cabo con cerca de 5,000 jóvenes, allá en la colonia Betel. Y decía él en su momento, después de la experiencia que vivió ante esa juventud que le cuestionó, le preguntó y trató de sacarle todo lo que había en las inquietudes de ellos, saliendo de esa reunión, tuvo una expresión que llamó mucho mi atención. Estos jóvenes, dijo él, me regresaron 2000 años atrás. Y cuando veo el nombre de esta institución, dice, Restauración de la primitiva iglesia cristiana espiritual, la luz del mundo, dice, llego a una conclusión. He andado para arriba y para abajo. Durante mis 40 años de investigador, dijo él, he recorrido por muchas instituciones. Y añadió lo siguiente. Esta es, dice, la iglesia de la restauración del genuino cristianismo. Y me entrega un libro donde él había escrito cómo concebía la iglesia precisamente de la restauración a través de 24 lecciones. Cuando me lo entrega y hacemos comparación sobre cómo percibía él cada uno de los puntos doctrinales, llegó a la conclusión de decir qué lejos estaba de conocer, dice, lo que viene siendo realmente una iglesia de restauración. Esta es la restauración, dijo, del genuino cristianismo. Palabras textuales que de él escuchamos en ese entonces. ¿Qué queremos decir con esto, estimado televidente? Lo que se dio en los principios de nuestra era se da de una manera con la iglesia de la restauración. Desde el día en que se inicia, por decir, el primer ministerio del apóstol enviado para esta misión, me refiero a Aarón Joaquín González Año de 1926, quien da inicio precisamente a esta labor restauradora del genuino cristianismo. Y es aquí donde se marca la grande diferencia después de cerca de 90 años de ministerio de estos 3 apóstoles, restauradores del genuino cristianismo.
Recibimos por allí algunos correos electrónicos preguntando con cierta inquietud en qué consiste el éxito de esta iglesia. Y Esther Castellano, yo creo que con la simplicidad simplemente de lo que estamos mencionando, marca la diferencia con lo que vienen siendo, ahora sí, los falsos redentores, que con doctrinas a modo, que acomodándose, vamos a decir, de alguna manera a las demandas de la sociedad, y vamos a tocar este punto porque es muy interesante, dado que lo estamos viviendo en estos momentos, de una sociedad tan desenfrenada, que ha luchado, para poder restaurar, no lo de Dios. Para mí la Sodoma y Gomorra bíblica, aquella en donde se da referencia, por decir, a los malos hábitos, costumbres, inclinaciones sexuales de un grupo, vamos a decir, de personas extraviadas, que se les reconoce como la Sodoma y Gomorra, vamos a decir, bíblica, está, digamos, de alguna manera siendo opacada, siendo borrada, por lo que viene siendo la Sodoma y Gomorra, vamos a decir, de los tiempos actuales. ¿Por qué razón? Porque dentro del contubernio que se da entre los falsos redentores, los falsos ministros de Dios, que acomodan, digamos, doctrinas a modo para estar de alguna forma por ahí, digamos, ambiguamente protegiendo sus debilidades y amparándose en lo que viene siendo la Constitución o lo que dictaminan las Cortes, es algo realmente que preocupa si no hay de por medio un hombre que con toda la integridad del genuino evangelio les enfrente. ¿Cuál sería tu opinión, Esther Castillo? Bueno, usted preguntaba hace unos momentos que en qué consistía o por qué era el éxito. Una de las cosas importantes para todo ser humano, para poder ser convencido, tiene que ver con la congruencia entre lo que se habla y lo que se predica. Lo que se predica, sí. Lo que se habla, se predica y lo que se hace. Así es. ¿Verdad? Entonces, una de las cosas que yo observaba en la presentación que hacía en Lisboa el apóstol Nazón Joaquín era precisamente hablaba sobre el objetivo del evangelio. Yo mencionaba en una intervención anterior que había muchos evangelios, pero hay que ver en cuál evangelio se está creyendo, cuál es el evangelio que se sigue. Y él dijo, hay evangelios de los hombres, no de Dios. Sí. Decía, y tienen ciertas manifestaciones. Sí. Una de esas manifestaciones era, por ejemplo, la prédica de milagros. Se le da más importancia a un milagro que a la vida que se debe de llevar. Aunque a veces el milagro causa ingratitud, porque a veces los seres humanos somos muy dados a que si recibimos un favor, exaltamos. Y un ejemplo, mientras todo nos es favorable, si logramos algo, ¡ay, qué bueno es Dios! Y qué bueno es esto. Y ¡ay, Dios es amor! Y Dios, pero no nos venga una necesidad o una prueba, porque hasta entonces se nos acabó todo amor y toda gratitud para con Dios. Otras veces pensamos que el evangelio de Cristo consiste en la ayuda social. No estoy aquí metida con la teología de la liberación, ni tampoco no es que no defienda las causas sociales, porque debe de haber una equidad en nuestra sociedad y respeto, como todo ser humano lo merece. Así es. Pero hay quien a veces, para atraer a través de una dádiva, a través de alguna ayuda económica, busca el querer y dice, no, en esa iglesia hay amor, porque mira, yo no tenía trabajo y a mí se me dio esto, pero una vez que se deja de recibir el beneficio, así es. Entonces ya no hay amor, ¿no? ¿Y por qué no siguió usted en esa? No, es que ya no me quisieron ayudar, es que ya no esto. Y él ponía un ejemplo, precisamente cuando el Señor alimentó, ¿cuántos le seguían? 5,000, 4,000, porque los había alimentado. Pero cuando llega el momento en que ya les había hecho los milagros, que ya les había alimentado, que les había sanado, que les había ayudado, les había beneficiado su humanidad, empieza él a hablar su evangelio y dicen, ustedes me buscan no por la palabra que él hablaba, que era una palabra llena de virtud, una palabra que traía salvación, porque ese era el objetivo de él, la fe y la salvación de los hombres. Dice, no,
dura es esta palabra. Así ¿Quién fue. la puede Así resistir? fue. Y le dieron la espalda. Y la prueba está que cuando él fue crucificado, ¿cuántos estaban en el Pentecostés? 120. 120 solamente. No aquellas multitudes. Llega también, decía el apóstol Nazón Joaquín, hay una prédica de una palabra aparcera, condescendiente. Aquí es donde voy a lo que es el punto de la congruencia. Mientras que el Evangelio habla de que el hombre debe de tener una cierta forma de vivir, no porque lo esté esclavizando, al contrario, lo hace obrar de una manera más responsable y mejor. Hay quienes, por seguir obteniendo una ganancia, así es, aceptan cualquier cosa. ¿A qué voy? Si aquella persona está viviendo en fornicación, en adulterio o llevando una vida incorrecta, que es un delincuente, y aparenta ser creyente, pero practica otra cosa de lo que es enseñado, el que tiene un evangelio de hombres, y lo dijo el apóstol Pablo con mucha propiedad, pues ¿cuál evangelio era? Con el celo, él decía, dijo él, busco ahora el favor de los hombres. Así fue. O sea, ¿quién por seguir teniendo, ay, el hermano ministro es tan amoroso? Fíjate, anda haciendo esto, es un borracho, es un drogadicto, es un secuestrador, es un delincuente, es un narcotraficante, envenenador, un perverso, un pervertido sexual. Ah, pero como a mí me compró carro, al ministro le compró carro, le compró un traje, le compró una corbata, le ayudó en alguna cosa. No, todas las almas merecen una oportunidad. Sí. Todas las almas, y Dios es amor, y se aparcera la mala conducta cuando el Evangelio señala. ¿Pero para qué señala? Precisamente para que el hombre se arrepienta y cambie. Me vas a apoyar, una vez que ya vamos a ir cerrando la programación, con las palabras por lo que estás mencionando, y que hizo el obispo de Colombia precisamente. Ay, ingrato. Que son un tanto fuertes, pero creo que es con lo que vamos a venir cerrando un poco el programa. Estimado televidente, el ministerio apostólico es sin ambigüedades. En este sentido, como auténticos siervos de Dios, un apóstol de Jesucristo como auténtico siervo de Dios, desprecian exactamente la ambigüedad. Si fueron en los principios de nuestra era, como viene siendo hoy en los tiempos de la restauración, fueron objetivos. Atacaron los extravíos, la corrupción, el pecado, sin encubrimiento, sin tolerancia, y otra forma de protección para sus ministros, en este caso, o los filigreses, hombres de Dios que corrigieron en tiempo y fuera de tiempo todo tipo de extravío, fustigando las conciencias con el celo de Dios, doctrinándoles, exhortándoles, condenando sus malos actos so pena de condenación eterna para quienes en su libertinaje se apartaban de la justicia y la verdad. Pero también había juicio y misericordia para quienes, obedeciendo a la doctrina de Jesús, vivían en esta vida justa y piadosamente. Hablamos de hombres que sufren interna y externamente en su afán de corregir el rumbo, tanto de su iglesia como de toda sociedad. Este es el excelente trabajo misionero, pues cuya obra hoy se repite, digamos, en la iglesia de la restauración. Cuando decimos, bueno, ¿en qué consiste el éxito de esta iglesia? Es muy simple. En el regreso a esa originalidad del cristianismo con el mismo celo de Dios. Así trabajó Aarón Joaquín González, Samuel Joaquín Flores, y en el tiempo actual, Nazón Joaquín García, quienes con la misma doctrina revelada por Dios han logrado este magistral trabajo que no solo llama la atención, en este caso de propios, sino también de extraños. Incluso hay quienes por su pecado y libertinaje les rechazan, no pueden, digamos, de alguna manera oírles por cuestiones de conciencia,
Pero este es el trabajo exactamente de los grandes hombres de Dios. Aquí vamos a cerrar, Esther Castellanos. Lo que viene siendo exactamente el ministerio de los hombres que no son de Dios, cuando se refiere el apóstol Nazón Joaquín García en Lisboa, Portugal, sobre esos falsos predicadores, habladores de vanidades, hombres que comercian, digamos, con la fe. Sí. Y de esto tú y yo, digamos, hemos hecho algunos programas donde hemos dado cuenta puntual de cómo con toda facilidad, con una módica suma de dinero se perdonan, digamos, los pecados. Dice Esther Castellanos, gentes que venenan por ahí a la niñez, gentes que andan en cuestiones, digamos, de tráfico en todos los aspectos, gentes, vamos a decir, que andan en secuestros, gentes que roban, gentes que blasfeman, gentes que fornican. Estamos hablando realmente de una descomposición social que nos lleva a una situación actual muy difícil. ¿Cómo es posible, por decir así, que un grupo que lucha por una defensa, digamos, de igualdad de géneros, para proteger, vamos a decir, extravíos, que la misma Escritura condena? Hubo una mujer, Esther Castellanos, es brasileña, que se llama obispa de una iglesia que se acaba de formar. Ella representa la organización que se ha hecho en México, que es exactamente en defensa, digamos, del género, de sexo. Hablamos, digamos, de matrimonios entre, digamos, homosexuales como con lesbianas, y ella, como una mujer que se declara realmente, digamos, lesbiana, forma este grupo porque se sentía, dice, supuestamente perdida, pero como se da un aval de las cortes judiciales para decir que se pueden llevar a cabo, dice ella, encuentro ahora la salvación. Y trabaja en este grupo fomentando precisamente todo este tipo de libertinajes. Esther Castellanos, yo creo que esto, cuando lo acepta una organización religiosa, esto, cuando se da lugar para la formación de un cristianismo a modo, esto, que de alguna forma toleran, digamos, jerarcas de la Iglesia Católica, porque esto es realmente lo vergonzante. Esther no tiene nombre. Y yo digo, bueno, el éxito de la Iglesia de la Luz del Mundo se basa en lo simple, volver a ese cristianismo en donde la salvación está sujeta a la santidad, sin la cual, dice, nadie verá a Dios. Platícame para cerrar lo de este obispo. Mira, por esto que se ha llevado a cabo en muchos países en la sociedad, esta aprobación de los matrimonios entre personas del mismo sexo, es una victoria legal. Sí. Sí. Si es en cuestión de derechos, es una victoria legal, tienen derechos, son ciudadanos. Pero en la cuestión religiosa son otras palabras. Es lo que se le reprueba a esta mujer. Ahí es donde se reprueba. Entonces, yo escuchaba hace algún tiempo una declaración que por ahí quedó en YouTube, y lo vi en una televisora, después lo vi en YouTube el video, sobre parece que se apellida Medina, es un obispo de Colombia, no estoy seguro si de Medellín o de Bogotá, pero lo puede usted buscar. Y él hace una declaración de que dijo que Jesús nada había dicho en contra o a favor de las prácticas con personas del mismo sexo. Sí. Y dijo él, porque no sabemos nosotros, para mí se me hizo muy grosero su concepto. Dijo, de entre los apóstoles no se nos ha dicho, pero a lo mejor pudo ser que hubiera habido algún, y utilizó una palabra. Sí, no, adelante, yo creo que es válida. Dijo, a lo mejor entre los apóstoles había no sabemos si pudo haber un marica. Dijo, o María Magdalena pudo haber sido lesbiana. Dijo, no, aunque María Magdalena no lo podemos decir porque entre sus piernas pasaron muchos hombres. Y decir esto en una rueda de prensa. Denigrante, ¿no? Falta de seso, nomás por tener boca. ¿Será que estaría queriendo proteger? Bueno, estaba como diciendo con eso, queriendo justificar lo injustificable dentro de lo que es la enseñanza. Y la jerarquía dentro católica. De lo que es la enseñanza del cristianismo, sabemos que esto no se da lugar. Ajá. Entre los apóstoles no había eso. Sí. Entre de que si María Magdalena no le juzgó el Señor por su sexualidad, porque para los hombres sigue siendo una mujer pública, una adúltera, aunque para Dios no lo haya sido. Pero digo, fue un comentario grosero, falto de respeto y ahí para muestra un hombre supuestamente de Dios, para un jerarca de su envergadura,
muy torpe. Bueno, concluimos con esto, estimado televidente. Lo hizo para tratar de proteger debilidades y toda una cola larga que vienen arrastrando con respecto a este tipo de problemas. Sin duda que por eso lo hizo, queriendo defender, como dice Esther Castellanos, lo indefendible. El cristianismo es ser o no ser. Así de simple. Y ahí quizás el éxito de esta institución llamada la luz del mundo. Lo esperamos en nuestro programa de análisis, de reflexión en claro y oscuro. Hasta la próxima. Pásenla bonito, estimado televidente, en compañía de su familia.